historia suele ser árida y por lo general no me salgo de la historia. Aunque, digamos, cuando uno está usando la historia para fines políticos, el solo hecho de hacerlo ya es una cuestión que no hace ni falta explicitarla, ¿no? Bueno, yo en primer lugar quería referirme un poco al tema del revisionismo en general y del revisionismo en Uruguay en particular. Yo veo el revisionismo como una cuestión de, como decía Thomas Kuhn, un cambio paradigmático. O sea, también un poco para sacarlo de la lucha política, donde tiene una función política, y plantearlo en el ámbito más académico. Es un cambio paradigmático en la forma de encarar el estudio de la historia. ¿Por qué? Porque las historias nacionales, como fueron concebidas desde que se empiezan a trabajar académicamente, científicamente, ¿no? Obviamente sirven para fortalecer, para reforzar una concepción de Estado-Nación, con sus fronteras y toda esa cuestión. Como decía Mentor Ferré, un poco en su forma directa de decir las cosas, si no le hubiéramos dado una leyenda aparte a nuestros estados, serían unos estados al pedo. Entonces algo había que decir de la historia patria, ¿no? Contar una leyenda que justificara y reforzara la cohesión nacional y toda esa cuestión. Lo que pasa es que esas historias nacionales, para ser coherentemente nacionales, tienen que ser autorreferentes. ¿Qué significa eso? Significa que en la medida de lo posible los próceres tienen que ser del propio Estado, no pueden ser de otro país. Y en esto hay algunas honrosas excepciones. Dice, sí, como Carlos Real de Azúa, Mentor Ferrer, Reyes Abadí, claro, los revisionistas. ¿Qué es adolescente? Es que empezás por un tema uruguayo, lo seguís en Argentina, lo transformás en Brasil, te vas generando como un árbol, se va ramificando para poder entender el proceso. Si no, no se entiende nada. Entonces, el revisionismo en Uruguay necesariamente destruye todas las fronteras posibles. No es posible contenerlo dentro del espacio uruguayo. Y en particular con Argentina, pero no solamente con Argentina. Es decir, si ustedes ven los artículos de Mentol revisa toda la historia, no solamente del continente, de Europa también. Porque no es simplemente ver la historia de Europa escrita por los europeos, no, porque en Europa también hay revisionismo. Escrito por europeos y escrito por nosotros, por los latinoamericanos, revisando la historia europea para poder entender qué era lo que pasaba allá. Digamos, porque también hay otra como, digamos, otro componente de esa visión académica cerrada, compartimentada de la historia, que es la concepción de las naciones como bloques monolíticos, ¿no? Donde la guerra fue entre los argentinos y los paraguayos, vamos a suponer la guerra de Paraguay, o la Triple Alianza y el Paraguay, de tres naciones distintas, pero en Paraguay había argentinos peleando del lado de los paraguayos. No solamente los argentinos que peleaban contra la guerra de Paraguay con Felipe Varela o con Ricardo López Jordán. En Paraguay había argentinos que murieron peleando por Solano López y por los paraguayos. Y eso no sé cuántos lo saben. No es un tema que se haya estudiado mucho. A este viejo amigo que acabamos de conocer, que es Pepe Steinschläger, que como él ha dicho, efectivamente, en años duros, en años en los que uno llegó a pensar que a lo mejor estaba verdadera, total y completamente equivocado, o lo que es peor, loco, cuando todas estas cosas que planteamos a lo largo de nuestra vida y que hoy nos permiten organizar este tipo de reuniones, eran ideas muertas, ideas sepultadas, ideas de locos que en los cafés pugnaban por una integración latinoamericana en el medio
del consenso de Washington y del más crudo neoliberalismo, conocí, gracias al milagro de la técnica, a José Steinschläger, a sus artículos, y descubrí que allá lejos había un tipo que pensaba más o menos lo mismo y que, por lo que se expresaba en sus artículos, sentía más o menos lo mismo. Esa idea de ser el último mohicano, el último representante de un mundo moribundo. Y a partir de eso establecimos una vinculación virtual que, como todas las relaciones virtuales, termina en China. Integró el equipo que en Washington ayudó a organizar la primera audiencia del Congreso, yo me acuerdo perfectamente de ese hecho, para tratar el tema de las violaciones a los derechos humanos en Argentina en 1976 y 1977. Es consultor de UNICEF Ecuador y UNICEF México, conferencista invitado en universidades, centros de investigación de Estados Unidos, Cuba, Ecuador, México, Venezuela, Italia, España. Observador en los procesos electorales de Guatemala, Honduras, Panamá, Ecuador y Venezuela. Miembro fundador, junto con el ex rector de la UNAM, Pablo González Casanova, Fidel Castro y otros, del movimiento de intelectuales y artistas en defensa de la humanidad, incluido, supongo que es incluido José Steinschläger en la letra S, en el Diccionario Milenios de México, de 1999. Desde los años 90 mantiene una columna semanal en el periódico La Jornada, a esa columna me refería anteriormente, y es autor y coautor de una quincena de libros acerca de la coyuntura política y cultural de América Latina. Pepe Steinschläger. Es que en realidad, Julio, persistimos en nuestra locura y por lo que estamos viendo, más aún todavía con lo que ha venido pasando en estos últimos 10 años. Reitero esto de la locura porque, y a propósito del tema que no lo vamos a agotar, que supone, ¿no?, una reflexión sobre las nuevas metodologías para revisar o ir armando una nueva forma de ver nuestra historia, que en realidad no es una nueva forma que vamos a sacarnos del sombrero, es la forma que tiene que volver a estar a la altura de los visionarios que engendraron esta idea de América, inclusive antes de llamarnos latinoamericanos, hasta cuando éramos españoles de las Américas. Así fueron los diputados a las Cortes de Cádiz. Somos españoles de las Américas, pero desde el buen sentido del término, del concepto de lo español, el de las comunidades castellanas que pelearon contra Carlos V ya desde el siglo XVI y que trajeron a América, como bien lo recordó Martí en muchas ocasiones, esa institución sacrosanta de la democracia que es el municipio. Acá en Buenos Aires, en los años 90, mediados 90, que fue posiblemente un periodo, no sé si más duro que el del Corralito, pero por ahí iba, cuando la curva de suicidios de este país empezó a trepar en una forma inquietante. Y tuve una serie tuve algunas dificultades con mi hija, que ella estaba aquí, ella es músico, y bueno, esas dificultades propias de los adolescentes entró en una dimensión de muy difícil manejo para un padre. Tuve que asistir en 2 ocasiones aquí al Moyano, y creo que ahí funcionaba la Colifata, la radio La Colifata. Y mientras que ella estaba en la terapia de ida y vuelta, yo me acerqué a escuchar el programa ese, La Colifata, y recuerdo que en una ocasión no llegaba el jefe de redacción del programa, y cuando cae finalmente, no me acuerdo ni quién era, dice, che, hace 20 minutos que tenías que haber empezado, tú eres el responsable, sos el responsable del programa, hace 20 minutos y empezamos sin vos. Y su respuesta fue un poco como la que nosotros tenemos acá. Él dijo, sí, pero yo nunca me fui de aquí, ¿no? Último ponente del revisionismo. Expositor en esta mesa. El compañero del Instituto, miembro de número del Instituto Nacional de Revisionismo Histórico Argentino e Iberoamericano, Manuel Dorrego, Pablo Adrián Vázquez.
Doctorando en Comunicación en la Universidad Nacional de La Plata, licenciado en Ciencia Política de la Universidad Argentina John Fitzgerald Kennedy, docente de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y de la UCES, docente del IFTS número 12 de la Ciudad de Buenos Aires, como he dicho, académico de número del Instituto Nacional Eva Perón, del Instituto Nacional Manuel Dorrego y del Instituto Nacional Juan Manuel de Rosas. Sos miembro de varios institutos. Sí, soy el Juan José Paso de los institutos. Hoy recibí una crítica, un comentario en Twitter de un desconocido periodista de la 2x4, de la radio de la FM 2x4. Radio en la cual en alguna oportunidad de mi vida he trabajado. Con un juicio muy crítico sobre los ingentes dineros que el Estado gasta en institutos tan inútiles como el Dorrego y el Juan Domingo Perón. Bien, él es uno de... Señor, él es... El culpable soy yo. Donde los cargos son ad honorem. Aclaremos que los cargos son todos ad honorem. Así que... Como digo, miembro del Instituto de Altos Estudios Juan Perón, miembro de la Comisión Nacional de la Vuelta de Obligado, docente de la Cátedra Jaureche del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Escribió Jaureche, Medios y Política, Revista Continente, Eva Perón, su legado de puño y letra, Manual del Peronista y Peronismo versus Mercantismo. Lindísimo libro que en su oportunidad me regaló Pablo porque hace historia sobre uno de los momentos más críticos de la década peronista. Y que ha sido relativamente poco estudiado y que generó una ruptura ahí irreversible entre Juan Domingo Perón, el presidente de la República, y quien había sido su gran amigo y colaborador, el gobernador de la provincia de Buenos Aires entonces, Coronel Mercante. Bueno, Pablo Adrián Vázquez con ustedes. Bueno, muchas gracias. Ante todo, agradecer a nuestro presidente, a Pacho Donel, a Víctor Ramos, al propio Julio, que confió en mí en la integración de la mesa, compañeros de justamente de la mesa en sí, Luis Launay, el secretario del instituto, y varios compañeros y compañeras que integran el mismo lugar, lo mismo que ustedes, que se encuentran aquí participando del Congreso. Frente a los planteos que mis anteriores expositores explicitaron, uno se plantearía, ¿no?, revisando lo que son los parámetros en cuanto a Uruguay en el siglo XIX o la visión México y Argentina del siglo XX, bueno, a mí me gustaría engancharme un poco en el siglo XXI. ¿Qué papel juega el revisionismo en este siglo XXI, en estas dos primeras décadas del siglo XXI con relación a la Argentina y con relación a Latinoamérica? Uno ve desde la cuestión historiográfica que la historia de nuestro país, la historia argentina, tuvo diversas corrientes, la corriente liberal, que la enfatizamos con Mitre, el revisionismo, que inicialmente surge dentro del patriciado. Digamos, aquí el revisionismo histórico en la Argentina a fin del siglo XIX es una respuesta de sectores del patriciado, pensemos en Alberdi y pensemos en Adolfo Saldías, de plantearse sus objeciones con relación a dos momentos.